Cuando Elías falleció, me dije que solo me quedaría unos meses lo justo para ayudar a Tania a encontrar su camino. Ella lidiaba con el duelo, gemelos pequeños y un esposo con horarios imposibles. Yo tenía tiempo, energía y el instinto, así que me mudé con ellos. Eso fue hace 3 años. Al principio se sentía bien ser útil. Me levantaba temprano, preparaba loncheras para la escuela, lavaba ropa sin parar. Tomé mi pensión y la usé para tapar los huecos que sus sueldos no alcanzaban: despensa, luz, depósitos para la guardería. Pagaba sin queja. Eso hace la familia, me repetía. Pero con los meses los gracias se desvanecieron. Los favores se volvieron obligaciones y el espacio que ocupaba físico y emocional se achicó. Tania dejó de preguntarme si cenaría con ellos. Los gemelos empezaron a llamar a Beatriz la mamá de Néstor, la otra abue, aunque vivía al otro lado de Puebla y apenas aparecía. Mencionaba a Elías de vez en cuando, pero solo recibía silencio, como si fuera una telenovela vieja que nadie veía ya. Aún así me quedé. Cociné, ajusté el termostato que fijaban en 20 de Christbusde, ignoré las miradas de reojo cuando mis series de misterio sonaban fuerte. Me decía que era afortunada por estar cerca de mis nietos, que así era la vida, tarde útil aunque no querida. Entonces, el martes pasado, mientras doblaba los calcetines de los niños, Tania entró al cuarto de lavado con su celular como escudo. «¡Ma!», dijo sin mirarme del todo. «Los papás de Néstor se mudan aquí». Parpadeé con un calcetín en la mano. «¿Vienen de visita?» «No, a vivir. Para siempre. Necesitamos el espacio». Reí esperando una sonrisa que no llegó. «Tendrás que irte a fin de mes», dijo. Solté una carcajada. No pude evitarlo. Sonaba absurdo, como una línea de comedia barata. Pero su cara no cambió, brazos cruzados. Lo decía en serio. Dejé los calcetines en la canasta despacio, como si el movimiento retrasara la realidad. Luego pasé junto a ella, me tragué el dolor. En el pasillo vi de reojo una foto familiar en el estante, mi marco, mi copia, pero yo ya no estaba en ella. La puerta del estudio estaba abierta. Adentro, cajas apiladas. A la mañana siguiente, el cambio ya había empezado. Tania tocó mi puerta suave, como si fuera una huésped de paso. Entró con una sonrisa plástica y un plumón en la mano. «Oye, ¿te importa empezar a empacar cosas no esenciales para hacer espacio a los suegros? Pensé que el closet del estudio puede guardar algo tuyo por ahora». «No esenciales». Miré el cuarto. Todo era mío. La colcha, la librera, hasta la lámpara del buró. Pero asentí y dije, «Claro». Esa tarde asomó la cabeza a la cocina mientras preparaba la cena. Otra cosa rápida: Beatriz es alérgica a muchos olores. Los aromas fuertes le afectan los senos nasales. ¿Podrías suavizarle al chile y el ajo por un tiempo? Removí la olla despacio. Por supuesto. Esa noche llevaba toallas al lavadero cuando los oí hablar en la sala. Me detuve en el borde del pasillo, oculta tras la media pared. «Pondremos a Beatriz en la recámara principal», decía Tania. «Diego puede quedarse en la de abajo». «¿Y tu mamá?», preguntó Néstor. Una pausa. Luego su voz seca y casual. «Ella puede ir a donde sea. Tal vez los niños duerman juntos y convertimos su cuarto para ellos». Néstor no respondió. Regresé a mi cuarto olvidando las toallas. Se me hizo un nudo en el alma, como si hubiera tragado algo filoso. En los días siguientes vi la casa distinta. La despensa cambió. Desapareció el café que me gustaba menos, fruta más comida preparada. El termostato bajó a 19 grados y nadie me ofreció una cobija. En la cena los lugares se reorganizaron. La silla de Beatriz ya estaba junto a los niños, como esperándola. La mía quedó arrinconada bajo la mesa intacta. Los niños dejaron de pedirme cuentos antes de dormir. Tania dijo que ya estaban grandes para eso. Empecé a pasar las noches sola en mi cuarto, comiendo en una charola, viendo videos viejos con el volumen bajo.
Me hice el hábito de caminar por la casa de noche descalza y en silencio. Era el único momento que sentía mía. Encendía la luz del porche, revisaba los cerrojos, doblaba una cobija suelta. Rutinas pequeñas como memoria muscular de una vida que aún vivía, pero a la que ya no me invitaban. Ahí empecé a notar el inventario. No solo lo que era mío, sino lo que ya no me permitían usar. Carmela removía su té despacio con el ceño fruncido mientras me observaba en la mesa. Nos veíamos cada primer jueves en el Café La Rosa, pero esta vez era diferente. No había dicho mucho desde que llegué. «No te están desplazando», dijo al fin, dejando la cuchara. «Ya te borraron». Solté una risa suave, más aire que sonido. «Lo sé», dije. «Pero que lo digas en voz alta, pega distinto». De vuelta en casa abrí mi laptop y entré a mi cuenta bancaria. No lo hacía seguido. Nunca he medido el amor en pesos. Pero las palabras de Carmela se me pegaron como vapor. Revisé los estados de cuenta mes por mes. Compras de despensa, pagos automáticos de servicios, cheques directos a Tania para extras. Hice una hoja de cálculo. Al terminar el total rondaba los C$500,000. Me recargué en la silla, el número latiendo en mi cabeza. 500,000. De un ingreso fijo. Pesos callados que mantuvieron su hogar a flote sin reconocimiento ni gratitud. Abrí un cajón y saqué una carpeta vieja. Adentro estaban los papeles que reuní hace años cuando pensé en comprar un departamento en Angelópolis tras la muerte de Elías. Tenía listo un enganche de C$150,000. Estaba a días de firmar cuando Tania llamó llorando. El costo de la guardería de los gemelos se había duplicado. Néstor estaba sin trabajo. Transferí el enganche al día siguiente. Ella lloró por teléfono, prometió devolverlo. Eso fue hace casi 3 años. Cerré la carpeta y la sostuve en mi regazo con los bordes suaves por el uso. Mis manos no temblaban, aún no. Pero algo en mí cambió. Ya no era sobre espacio. No era sobre las alergias de Beatriz, los cuartos libres o los menús. Era sobre ser útil hasta que dejé de serlo. Necesitada hasta que me volví inconveniente. Puse la carpeta en la encimera y la miré mucho tiempo. Luego saqué un bolígrafo del cajón y escribí en una nota adhesiva: «Busca los papeles. Ponlo por escrito. Registra todo». La hoja quedó ahí como advertencia o como promesa. Esperé hasta que los niños estuvieran afuera en sus bicis para hablar con ella. Tania estaba en la cocina removiendo una olla de algo comprado y sin sabor. Me paré más allá de la encimera con las manos cruzadas como si necesitara cita. «¿A dónde esperas que vaya?» No alzó la vista. «No sé, ma. Eres lista. Lo resolverás». Parpadeé dejando que el silencio se asentara entre nosotras. «Los papás de Néstor necesitan estabilidad ahora», añadió, como si eso lo hiciera menos cruel. «Ya están grandes. Beatriz es prediabética y Diego tiene problemas de espalda. Necesitan cuidados». Casi me río. Como si no hubiera sido yo la que se levantaba temprano a quitar nieve, llevaba a los niños al médico y cocinaba desde cero. Como si no hubiera mantenido esta casa cuando ellos apenas podían. «Ya tuviste tu tiempo aquí», dijo girándose al fin. «Es hora». «Es hora», como si hubiera estado de vacaciones extendidas por las que debía estar agradecida. Como si no hubiera dado mi vida para encajar en la suya. Asentí lento. Entiendo. Caminé a la sala sin decir más, y ahí lo vi. La foto familiar que estaba sobre la chimenea del verano que fuimos a la laguna de Aljojuca, con el brazo de Elías en mi hombro, y los niños pegajosos por paletas, ya no estaba. En su lugar, una foto enmarcada de Néstor niño, junto a un chico que no reconocí. El marco era nuevo con borde dorado brillante, prominente. Me quedé mirándola más de lo que quise. Cuando me giré, Tania ya había subido. Esa noche, mientras la casa zumbaba con pláticas de fechas de llegada y fundas hipoalergénicas, llevé mi té al garaje y me senté en el escalón frío junto a la secadora.
Saqué el cuaderno que llevaba desde que Elías murió y escribí 2 líneas. Esta ya no es mi casa, pero tampoco es suya aún. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi suéter. Luego, abrí el gabinete sobre la lavadora y empecé una lista mental. Empecé con la lavadora y secadora. Las compré cuando el juego viejo se descompuso en plena temporada de gripa. Tania estaba desesperada. Néstor estaba de viaje. Fui a la tienda de electrodomésticos la mañana siguiente y pagué completo. El recibo seguía en mi correo fechado hace 2 años. Lo imprimí y lo puse en una carpeta nueva que etiqueté a lápiz bienes personales. Luego, la mesa del comedor. Recordé medir el espacio con Carmela, comparar acabados de madera, asegurar que tuviera extensiones para las cenas familiares. Esa mesa había visto cada cumpleaños, desde que Elías murió, cada tarea escolar, cada tazón de cereal derramado. Pagué con cheque. La copia carbón seguía en mi escritorio. El purificador de aire llegó en temporada de alergias cuando Tania se quejó de la tos nocturna de los niños. La olla de presión fue un regalo de Navidad para mí, porque nadie más pensó en dármelo ese año. Caminé por la casa despacio, deteniendo la mirada en cosas que había olvidado: la lámpara de pie en la sala, el estante del pasillo con baterías y cables extra, el tapete del recibidor que compré tras resbalar en el piso. Cada objeto tenía una historia, un registro callado e invisible de servicio. Abrí un documento nuevo en mi laptop y listé. No solo lo que compré, sino cuándo, cuánto, por qué. Revisé estados de tarjeta, cuentas de tiendas, recibos de PayPal. Los números eran constantes. La narrativa clara. Cuando los niños estaban en cama y las luces del pasillo atenuadas, tenía 3 carpetas de recibos y registros impresos. Las guardé bajo mi colchón en una esquina profunda y miré el techo un buen rato. Justo antes de medianoche abrí una ventana privada y reservé un estudio en Cholula por un fin de semana a 15 minutos. Usé otro apellido. Solo una prueba, me dije. Un ensayo. Nada más. Esperé hasta el viernes. Tania tenía un retiro de trabajo y Néstor llevaría a los gemelos a su clase de karate y luego a casa de sus papás. Eso me dio una ventana 4 horas limpias, suficiente si seguía el plan. Estacioné la camioneta prestada a una calle de distancia y le mandé un mensaje a Carmela lista. Llegó 10 minutos después con las mangas arremangadas y mirada de acero. Nos movimos en silencio con método, sin azotar cajones, sin arrastrar sillas. Solo pasos medidos y bolsas cerradas. Empezamos por el closet principal, mis sábanas, abrigos de invierno, la máquina de coser escondida tras un humidificador viejo. Luego la sala. Enrollé el tapete, el que compré tras casi caer en el piso resbaloso. Carmela empaquetó los libros. Se detuvo al encontrar uno con la letra de Elías en los márgenes y me lo pasó sin palabra. La cocina tomó más tiempo. Cada sartén, cada utensilio que compré, cada electrodoméstico que repuse, todo se fue. Los estantes quedaron limpios pero vacíos, salvo por unas tazas disparejas y un colador roto. Hasta me llevé la olla de presión, sobre todo la olla de presión. Dejamos la mesa del comedor para el final. La limpié una última vez antes de desarmar las extensiones y envolver las sillas en cobijas viejas. Carmela negó con la cabeza mientras trabajábamos. Van a entrar y pensar que la casa explotó. No, dije. Van a entrar y ver lo que construyeron al quitarme. A mediodía, la camioneta estaba llena. Di una última vuelta por la casa, no para recordar, sino para asegurarme de que cada rincón que toqué estuviera registrado. Luego me senté en la encimera y dejé una hoja en un lugar donde la verían. La había escrito la noche anterior, impresa en la biblioteca, firmada con tinta azul. Lo que pagué, me lo llevé. Lo que desecharon, quédenselo. Sin cariño, sin firma, solo verdad. Carmela y yo llevamos la camioneta al estudio en Cholula, un lugar pequeño con encimeras gastadas y un calentador fallido, pero el cerrojo cedió con mi llave. El termostato respondió a mi mano, el silencio me abrazó.
Esa noche hice té en mi propia taza, en una cocina que no me resentía, y escribí una nueva lista, esta vez de cosas que no extrañaría. El cerrajero llegó temprano un hombre delgado llamado Jonás, que olía leve a café y metal. Le ofrecí un vaso de agua, pero negó amable y se puso a trabajar. Tomó menos de 20 minutos cambiar el cerrojo. Cuando me dio las llaves nuevas, las sostuve en la palma más de lo necesario. Se sentían cálidas, reales. Firmé el contrato de renta esa tarde. Un documento de una página sin complicaciones ni letras chiquitas. Solo una renta mensual de C8.000 que podía cubrir sin tocar mi pensión. Configuré el autopago desde una cuenta de ahorros que Tania no conocía. La abrí tras la muerte de Elías, guardando depósitos pequeños aquí y allá. Entonces, no sabía para qué ahorraba. Ahora sí. Esa noche, mientras desempacaba platos en mi cocinita, tocaron la puerta. Dudé, aún esperando regaños o necesidades ajenas. Pero al abrir, una mujer estaba ahí con una sonrisa cálida y una lata de galletas. «Soy Leticia», dijo. «Unidad 3B. Te vi mudándote. Jugamos cartas los jueves en el salón. Deberías venir». Asentí sorprendida de lo rápido que dije que sí. Una hora después, estaba en una mesa plegable con Leticia y 3 más viudas, una divorciada, todas jubiladas, riendo por manos terribles y café descafeinado fuerte. Nadie me pidió limpiar. Nadie habló sobre mí. Nadie esperaba nada más que mi presencia. Regresé al estudio con una ligereza extraña en el pecho, como si el mundo respirara otra vez. Hice huevos revueltos en mi estufa eléctrica, me senté con las piernas cruzadas en el futón y comí bajo el brillo suave de una lámpara que elegí yo. La casa vieja aún resonaba en mi mente, pero su agarre se aflojaba. Dormí con la puerta cerrada, las ventanas entreabiertas y las llaves bajo la almohada, no por miedo, sino por costumbre. Una costumbre que al fin estaba lista para dejar. La primera llamada llegó a las 9:13 de la mañana. La dejé sonar. Conocía ese tono tenso, cortante, molesto. No dejó mensaje. La segunda llegó 20 minutos después. Esta vez dejó uno. «Oye, ma, ¿será que tomaste más de lo que necesitabas? El refri está totalmente vacío. ¿De verdad te llevaste todas las ollas?» Para el mediodía había llamado 5 veces. La sexta llegó a la 1:04, con un mensaje que empezó firme y se deshizo rápido. «Los niños están llorando porque no encuentran su cereal y la estufa no jala. Néstor intenta arreglarla, pero no es lo mismo. ¿Dónde está la olla de presión? ¿En serio te llevaste la lavadora?» Sí lo hice. Estaba en mi mesa plegable tomando té de una taza que no tenía que compartir cuando llegó el mensaje 8. «Ma, por favor. Esto es mucho. No esperábamos que todo desapareciera. ¿Podrías al menos regresar algo para los niños? Digo en serio, ¿quién se lleva el purificador?» «Alguien que lo compró», pensé. A la 10ª llamada, el filo en su voz dio paso a otra cosa. «Mira, tal vez no dije las cosas bien. Estaba estresada. Los papás de Néstor ni siquiera están ayudando aún, solo traen más desorden. No quería que te sintieras rechazada. No era sobre sentir. Era sobre lo que al fin acepté». La 11ª llegó tras el anochecer. Sonaba cansada, ronca. «Ma, por favor. No quería que sonara así. Regresa. Los niños preguntan por ti. No pensé que de verdad te irías». Vi la pantalla apagarse en la 12ª y silencié el celular. Esa noche me paré frente a la ventana y miré la calle abajo, tranquila, quieta, sin inmutarse por el caos en esa casa al otro lado de Puebla. No necesitaba hasta que me extrañaban. Hay una diferencia. Enjuagué mi taza, la sequé con una toalla que compré yo y la guardé en el estante que instalé con mis manos. La oficina de la señora Hidalgo era silenciosa, entre una tintorería y una florería en el centro de Puebla. Hablaba suave pero directo. Revisó mis notas y récords recibos sin juzgar. Asintió mientras hojeaba la carpeta, estados bancarios, facturas de electrodomésticos, hasta un registro de despensa viejo
que guardé por capricho. Sin contrato de renta, dijo, pero muchas pruebas. Serías una inquilina contribuyente con derechos legales. Si quieres reembolso, podemos redactar una demanda. O puedes dejarlo todo. Tú decides. Asentí, pero ya sabía. No quería su dinero. Quería la dignidad que dieron por sentado. Esa noche escribí la carta. No la pensé demasiado. Tania. No solo vivía ahí, invertía. Mi tiempo, mi dinero, mi cuidado. Me trataste como inquilina cuando te convenía y como carga cuando no. No me fui por dolor. Me fui porque recordé quién soy. Perdiste una limpiadora, una cocinera, una niera. Pero más perdiste a tu madre. Ese costo no sale en tu app bancaria, pero lo sentirás en tu hogar. Marina. La doblé, la metí en un sobre y la dejé en el correo a la mañana siguiente, sin dirección de retorno. Al regresar, Leticia había dejado un pay en mi puerta con una nota. Nos vemos el jueves, trae tu chispa. Sonreí, abrí la puerta y entré a mi espacio. Carmela llegó con una botella de vino de caja, 2 vasos plásticos y una bolsa de galletas y queso. Miró el estudio y asintió aprobadora. Es acogedor, dijo quitándose los zapatos. Y huele a que nadie ha gritado aquí. Nos sentamos en el futón y brindamos como estudiantes riendo hasta jadear. Por primera vez en años no había reloj, nadie necesitaba nada, no había correcciones sobre el termostato o cómo doblar toallas. Solo 2 mujeres que se conocían lo suficiente para reír con todo el cuerpo. Al día siguiente Leticia tocó con una agarradera tejida, floral morada con borde dorado. Regalo de bienvenida, dijo. La hice cuando mis manos eran más firmes. Le agradecí y la colgué en el mango del horno. Se veía bien ahí como algo ganado no esperado. Días después llegó un sobre grueso, adentro un dibujo con colores pegado a un plato de papel. Mostraba una casita con chimenea torcida y monitos al frente, yo y 2 niños pequeños. Arriba en letras desiguales decía, la casa de Abue. Lo apreté contra mi pecho un momento antes de pegarlo al refri con un imán. Ya no tenía comedor formal, ni recámara principal, ni pasillo con fotos familiares, pero tenía paz. Y esta vez no solo estaba en la casa, era dueña de la paz dentro de ella.